Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa con noticias sobre el presupuesto de las escuelas públicas de Montgomery. El superintendente interino Larry Bowers presentó sus recomendaciones para el presupuesto operativo del sistema escolar para el año fiscal 2017. MCPS TV tiene la historia. Cada año, cuando empezamos a trabajar en el presupuesto, pienso en los estudiantes. Los presupuestos se tratan de algo más que números. Se trata de la gente. Ante una sala repleta, el superintendente interino de MCPS, Larry Bowers, presentó sus recomendaciones presupuestarias para el año fiscal 2016. La propuesta de presupuesto de $2.400 millones incluye un aumento del 4.5% para poder financiar el mismo nivel de servicios a más de 2.500 estudiantes adicionales. Estoy pidiendo la plena financiación de este presupuesto. Esto es lo que se necesita para asegurarnos una base sólida para el futuro. En los últimos años, he visto que se debilita esta base. Simplemente no podemos reducir más o, de lo contrario, esta base se caerá. Le debemos a estos estudiantes hacer todo lo posible para asegurarnos que cada día reciban la mejor educación en nuestras escuelas. No podemos seguir financiando el presupuesto como lo hemos hecho en el pasado y esperar que el sistema escolar y las escuelas puedan cumplir con nuestros objetivos y cerrar la brecha de rendimiento académico. Durante su discurso, el señor Bowers esbozó algunas estrategias para incluir un enfoque en equidad y competencia cultural, en alfabetización y matemáticas, en preparación profesional, así como la importancia de organizaciones comunitarias y la participación de la comunidad. Esto debe ser visto como un pago inicial de la inversión que tenemos que hacer en el futuro de nuestros estudiantes. Los asistentes comentaron sobre las recomendaciones del superintendente y el tema de financiar nuestro futuro. Creo que la idea de financiar nuestro futuro es muy importante. Es importante a tener en cuenta, ya que no se trata solo de la financiación del presupuesto y la compra de libros, sino que esto es por el futuro de nuestro condado. Tenemos que invertir en educación para asegurarnos de que tenemos un condado que prospera. Debido a los recortes presupuestarios, hemos perdido cerca de $1.200 por estudiante en fondos de financiación local y hemos tenido que encontrar maneras de compensar. Y una de las maneras de hacerlo es aumentando el tamaño de las clases. Así que creemos que es hora de que aumenten la financiación local. A medida que implementamos el presupuesto, si seguimos teniendo cortes como lo que hemos tenido en el pasado, esto resultará en problemas para las escuelas, para nuestros estudiantes, para nuestro personal, y creo que va a ser mucho más dañino de lo que la mayoría de la gente piensa. El Consejo de Educación tendrá audiencias públicas sobre el presupuesto durante el mes de enero. Para obtener más información sobre el presupuesto operativo, puede visitar el sitio web montgomeryschools.md.org. Resulta que esta semana funcionarios de las escuelas públicas de Montgomery anunciaron que están llevando a cabo pruebas del radón en todos los colegios. Esto después de que se reportaran elevados niveles en la presencia de este gas en 26 escuelas. El radón es un gas incoloro e inoloro que emiten los minerales de la tierra y el cual puede causar enfermedades respiratorias. En Montgomery estamos localizados geográficamente en esta parte del país donde el gas es más prominente debido a la interacción de los minerales en la tierra. El concejal Craig Rice recientemente presentó legislación la cual requiere que los propietarios de casa hagan la prueba para detectar la presencia del radón antes de vender la casa. Y según él, la noticia de que se han encontrado altos niveles en los colegios le causa gran sorpresa, ya que en el pasado los funcionarios de las escuelas habían dicho que ese problema no existía. Los alumnos de la escuela secundaria Rockville fueron participantes en una sesión para definir el futuro de la ciudad de Rockville. Resulta que el Departamento de Planificación de la ciudad está revisando el Plan Maestro de Desarrollo Urbano con miras al año 2040. En este proceso buscan la opinión de los residentes de Rockville. Bueno, ¿quién es mejor para dar opinión que la juventud que ahora vive y estudia en esa ciudad?
Así que empleados de la ciudad realizaron una sesión para preguntarles a los jóvenes cómo quieren que sea el futuro de Rockville. Los comentarios fueron interesantes. Mencionaron que hacen falta más restaurantes a lo largo de la ruta 355 y también apoyaron la idea de más caminos en los bosques. Los funcionarios de la ciudad van a continuar este intercambio con la juventud. Ya están planeando hacer otra sesión similar en la escuela Wooton y también en la Richard Montgomery. Un día entero fue dedicado a escuchar las inquietudes de la población de la tercera edad del condado. El ejecutivo Ike Leggett organizó una cumbre especial para los adultos mayores, donde unos 400 participantes pudieron escuchar a expertos en diferentes temas que impactan a los ancianos. Hace 6 años, el ejecutivo había sostenido una cumbre similar para escuchar de cerca las necesidades de las personas mayores. Esta ocasión no fue nada diferente. La idea fue averiguar cuáles temas son de mayor interés para la población envejeciente, ya sea el transporte, servicios sociales, la tecnología o el cuidado de la salud. Según Leggett, quien pasó todo el día en esta cumbre, utilizará las recomendaciones de los participantes a la hora de definir el presupuesto operacional del condado para el año 2017. Una delegación de altos funcionarios de salud del gobierno de Suecia visitó el condado esta semana. El ejecutivo Ike Leggett le dio la bienvenida al grupo que hicieron un recorrido de las instalaciones de la empresa Get Real Health. Resulta que la Agencia de Salud de Suecia ha contratado a esta empresa que tiene sede en Rockville para que les provea una plataforma a nivel nacional de mantener con mayor seguridad los expedientes de salud de todos los ciudadanos de ese país. La selección del gobierno de Suecia al escoger a Get Real Health para este trabajo resalta el liderazgo empresarial en la industria de la tecnología que hay en Montgomery. El problema del hambre a nivel mundial no se da solamente en los países más pobres, pero también se encuentra en nuestro condado. Los estudiantes del Montgomery College se concientizaron sobre el problema con una cena muy innovadora. Carolina Galeano nos trae esta nota. La mayoría de nosotros sabemos lo que es sentir una punzada de hambre, pero ¿qué tal el hambre crónica sin saber de dónde vendrá la próxima comida? Estudiantes de Montgomery College se proponen simular el hambre mundial con un banquete interactivo, donde se puede degustar de la desigualdad. Bueno, si ven acá atrás, tenemos acá dividido 3 grupos, la clase baja, la clase mediana y la clase alta. Y la clase baja va a comer lo que un pobre come todos los días, que es una bolsita de comida, de papas. Después la clase media va a tener una bolsita de papas con otra cosita más, no mucho. Y después la clase alta va a tener todo un plato lleno de comida, así. El evento nació entre los estudiantes. Habíamos ido a la India con un programa de estudio al extranjero con unos 10 o 15 estudiantes que regresaron tan conmovidos con lo que habían visto, así que empezaron a organizar este banquete. Me he dado cuenta que hay estudiantes aquí, entre nosotros, que tienen hambre, y cada vez que hacemos este banquete, alguien admite estar hambriento. Esta reflexión es mi parte favorita. Los estudiantes se llevaron una nueva perspectiva de acuerdo a dónde se sentaron, como Arya, que estuvo entre los privilegiados. Honestamente, me rompió el corazón ver a los que estaban sentados abajo sabiendo que yo tenía más que comer que los demás. Me di cuenta de que mucha gente sufre de la pobreza y malnutrición sin poder dar de comer a sus familias y vivir saludablemente. Es algo que todos deberíamos poder hacer. Para Cápsula Informativa, Carolina Galeano. Si usted necesita inscribirse o reinscribirse para obtener un plan de seguro de salud bajo la ley Obamacare, le recordamos que tiene hasta el 31 de enero para hacerlo. Pero si califica para asistencia financiera, debe de hacerlo antes del 15 de diciembre. Escucha bien, no deje esto para más tarde. Usted también puede inscribirse por su cuenta visitando
marylandhealthconnection.gov o puede visitar una de nuestras clínicas para que le ayuden a completar el formulario. Y esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitado al ejecutivo Ike Leggett. En esta ocasión recapitulamos las cosas principales que transcurrieron en el condado durante este año 2015. Entre ellas, los desafíos de mantener el presupuesto operacional balanceado, las medidas implementadas para fomentar el desarrollo económico en Montgomery, la apertura de la biblioteca de Silver Spring y también la de la estación de metro y autobuses de Silver Spring. Abordamos muchos temas y le recordamos que este programa se transmite por este canal de cable, así que no se lo pierda, ya que es una buena oportunidad para que usted tenga la perspectiva del ejecutivo. Puede ver este programa visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Ayudar a las personas desamparadas a encontrar hogar se ha convertido en una de las prioridades del condado. De hecho, Montgomery participa en una campaña llamada Cero en el 2016 y se han canalizado $500,000 para respaldar dicha campaña. El objetivo es encontrarle hogar a todos los desamparados que son veteranos de guerra. Esta semana conocimos a Umaru, un veterano de guerra que vivía en su auto tras dejar las filas del ejército producto de lesiones en las piernas. Él es ejemplo de cómo muchos veteranos de guerra que han quedado discapacitados regresan a la vida civil a encontrarse sin empleo y sin hogar. Esta campaña de Cero Veterano Desamparado para el año próximo promete encontrarle lugar donde vivir a los veteranos que están desamparados en nuestro condado. Y ya que estamos en plenas celebraciones de la temporada, no se olvide de reciclar. Con todos los preparativos de las cenas, regalos y más propaganda recibida en el correo, se crea más basura. Así que le recordamos que recicle todo lo que sea de papel, cartón, plástico, metal y los otros artículos que sean reciclables. Recuerde que aquí en Montgomery tenemos la meta de reciclar al menos el 70% de todos los desechos reciclables para el año 2020. Deseamos felicitar al equipo de fútbol de la escuela secundaria Damascus. Han ganado el título de campeones a nivel estatal. Así es, han tenido una temporada espectacular y también se han redimido, ya que el año pasado casi que llegan a ganar el título, pero perdieron el último partido en la segunda mitad del juego. En fin, en esta ocasión sí ganaron y son los campeones estatales. Les recordamos que los jardines del Parque de Brookside continúan con el despliegue de las luces navideñas. Esta es una bonita oportunidad para salir en familia y a la vez hacer una buena caminata en el parque. Para más información puede visitar brooksidegardens.org. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.